Lo primero es daros la bienvenida a todos, muchas gracias por estar aquí. Para mí, ya os digo que es todo un honor tener el grupo, digamos, este fantástico grupo, este club tan fantástico que tenemos. Y sobre todo, bueno, contaros un poquito ahora al principio un poco la dinámica. La dinámica que se va a seguir a partir de estas sesiones, no solo en estas sesiones, se va a seguir también en todas las, digamos, en todas las reuniones que tengamos de Zoom. Siempre lo vamos a hacer por aquí. Y de alguna forma sí que me gustaría, pues eso, ¿no? que a mí me encantaría lo que hacemos en el club, que de alguna forma es el tener cierta dinámica, que todos podamos aportar algo, ¿no? Porque creo que para mí es bastante importante, ¿no? Que todos al final aprendemos un poquito de todos y que todos tenemos algo que decir, ¿no? Por eso yo un poco os invito a que cualquier cosa que queráis en el chat, si por lo que sea queréis, os sentís más cómodos quizá hablando, verbalizando lo que se os pase por la cabeza, pues tenéis un botón que es para levantar la mano, así que de esa forma yo os puedo, digamos, abrir el micro para que habléis. En cualquier caso, ya sabéis, tenéis tanto el chat como la opción de hablar. ¿Por qué os cuento todo esto? Yo os lo cuento un poco también porque para mí la plataforma es también un poco nueva. Yo a lo mejor tenía experiencia en otras plataformas, pero en Zoom hasta ahora la verdad es que no mucha. Y por eso, bueno, en el fondo es eso, que aprendemos un poco todos con todos, ¿no? Vale, dicho esto, ¿cómo me gustaría a mí, de alguna forma, que fuesen estas sesiones? Lo primero, que habléis cuando os apetezca. Siempre va a haber por lo menos una sesión de este tipo por lectura. Es decir, si ahora mismo tenemos esta, porque bueno, yo pensaba hacer primero una bienvenida virtual, que es esta, que he juntado tanto la de la lectura de la Rueda Celeste con la bienvenida, y en principio yo quería hacer dos. Pero bueno, por una serie de cuestiones que no vienen al caso, pues al final hacemos las dos juntas y estupendo. O sea que primero yo creo que sí que me gustaría, digamos, hablar directamente de lo que es la novela, que es digamos, lo importante, y luego ya presentamos todas las lecturas del curso y cómo va a ser la cuestión. Lo primero, digamos, que es un poco como lo que os comentaba yo al principio, de cómo me gusta la dinámica del club. Yo creo que estamos haciendo algo muy bonito y es al final crear un grupo más o menos cerrado, pero bueno, que siempre tiene, digamos, la puerta abierta, en el que a través del chat de la plataforma, a través también se va uniendo más gente, por eso estoy un poquito pendiente. A través del chat, a través del foro, de la plataforma del club de lectura virtual de la Comunidad de Madrid. A partir de esas herramientas, todos comentamos, todos hacemos aportaciones y de alguna forma es lo que quiero que durante estas sesiones tengamos. Dicho esto, vamos a entrar de lleno creo que es mejor empezar hablando de la novela que nos ocupa, para que luego quizá nos quede más tiempo cuando ya terminemos de hablar y yo os empiezo a contar otro tipo de cosas, si a vosotros os surgen algún tipo de duda o algún tipo de, pues no sé, algún tipo de sugerencia, pues tranquilamente la podéis escribir y la podemos comentar entre todos. Porque en el fondo, bueno, y todos los que habréis ido a clubes de lectura presenciales,
es un poco, digamos, el método, ¿no? No es solo que esté yo hablando de la novela, sino que entre todos pues vamos aportando un poquito de allí y de allá. Y de hecho, yo me quedo fascinado muchas veces leyendo los foros de todas las ideas y de todos los enlaces que hacéis. Bueno, para comenzar, sí que me gustaría, por ejemplo, más para un poco para romper el, el hielo de alguna forma. Yo ayer cuando estaba mirando, ¿no? Pues, por dónde empezamos, hablando de La Rueda Celeste, que es una novela además que tiene muchísima amiga, que Ursula K. Le Guin es una escritora fantástica y además muy, muy potente. Yo entonces, pues, por un simple, pues el aguijón, ¿no? De la curiosidad, busqué las portadas antiguas de la novela. Sí es verdad que el título, que iremos después, porque el título quizá es algo curioso. El título en inglés, Lathe of Heaven, hace referencia a los tornos, a lo que es un torno, ¿no? Un típico torno eh, el típico torno de, pues, por ejemplo, un alfarero, ¿no? Por ejemplo, algo que está en continuo movimiento, y quizá por ahí va un poco el significado del título, pero ya os digo que eso es algo que iremos más tarde. Os decía que en las portadas antiguas a mí es algo que me parece que me llama muchísimo la atención, porque antes, cuando digo antes, a lo mejor digo hace, no sé, 50 años, era mucho más común que en las portadas se pusiese una ilustración, digamos, de la narrativa de la novela. Y a lo mejor hace no tanto, ¿eh? Quizá, por ejemplo, pienso en la saga de las novelas de Harry Potter, tanto la editada por Salamandra como por Círculo de Lectores. En todas las portadas de la novela hay una ilustración que remite a la narrativa, a algo que sucede, a una escena, digamos, crucial, ¿no? Si las tenéis por casa, pues podéis echarles un vistazo. No solo hay un montón de novelas que recurren a esto, pero sí es verdad que los últimos años, los últimos 20 años, podemos decir, la parte, digamos, comercial se supedita a la editorial, y entonces pues se buscan portadas más llamativas que llaman a los lectores, que no tengan nada que ver con la ilustración y demás. El caso es que viendo las portadas antiguas de La Rueda Celeste me llama mucho la atención que justamente lo que plasman en esas portadas antiguas, cuando terminemos podéis ir a echarles un vistazo, ¿no? Que puede contar esto como curiosidad del día quizá. Siempre remiten a un momento exacto de la novela que es hacia el final. No voy a decir más porque tampoco me gustaría, sé que a lo mejor muchos de vosotros, de los que estáis aquí, a lo mejor no habéis terminado todo el libro, porque tenemos la lectura, digamos, que sigue hasta el lunes, pero ya te digo que para mí es como algo muy significativo, ¿no? Que no solo para vender la novela, sino para dar como una visión de la novela, se escoge un momento en concreto con esa ilustración, que además se repite en la mayoría de ediciones antiguas, ¿no? Sin embargo, la edición que tenemos nosotros, o la que manejamos en el club, que es la de Minotauro, yo diría que el del 2017, no me hagáis mucho caso, pues en esa ilustración se ve una tortuga como flotando en el cielo, o levitando, volando. La tortuga, que además es un personaje que podríamos decir, ¿no? Que es un personaje como muy, muy específico, muy, muy importante en la novela, ¿no? Es eso que se asemeja a los alienígenas de alguna forma, y veremos que el simbolismo del animal, de la tortuga, con esa longevidad que además parece, mmm, parece observar el universo sin cambios, ¿no? Y de hecho hay muchas leyendas, ¿no? Muchas leyendas y muchas historias que lo que es la tortuga la ponen como un símbolo de longevidad, ¿no? De paso del tiempo, ¿no? De símbolo del paso del tiempo. Bueno,
Si nos adentramos directamente en la novela, yo bueno, os sigo comentando cualquier cosa que queráis ir diciendo, en cualquier momento podéis escribir. Si seguimos, digamos, en la novela, una de las cosas que a mí me llamaban la atención cuando la seleccioné fue más porque, lo primero, porque a mí Ursula K. Le Guin me fascina mucho. Creo que está como en el top y debería estarlo más, ¿no? Y además, hoy justamente que empieza octubre, no sé si sabéis que hay un hashtag rondando por las redes, que creo, no me hagáis mucho caso, pero es algo así como leo autoras de OCT octubre, leo autoras octubre. Es porque muchas editoriales se han sumado como una campaña de dedicar todo octubre a leer a autoras, únicamente autoras, y totalmente a favor. Nosotros hemos empezado un poquito antes, hemos empezado con Ursula K. Le Guin, una auténtica maravilla. Ahí. Y creo que merece muchísimo la pena. Como os decía, una de las cosas que me llamaba la atención de la novela cuando la seleccioné es que justamente es esa novela de esa gran autora que no se conoce tanto. Porque sí es verdad que Ursula K. Le Guin, a lo mejor conocemos La mano izquierda de la oscuridad, creo que es el título exacto, o conocemos Un mago de Terramar, pero no terminamos, digamos, de La rueda celeste. A lo mejor a poca gente ha tenido la oportunidad de leerla. Y creo que era una lástima, ¿no? que ese tipo de novelas se queden un poco en el olvido, porque además me gustaba empezar el club así, justamente con toda esta manipulación de los sueños, podríamos decir, o manipulación de la realidad, porque justamente es lo que yo considero que es el club, ¿no? Un amasijo de sueños y que van manipulando a los lectores, todas las lecturas, ¿no? Las lecturas como sueños que van manipulando a los lectores y que les van conformando de alguna forma pues, su mente, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Yo siempre tengo en mente, siempre tengo en el recuerdo todos los libros que voy leyendo, ¿no? Y creo que cada libro me modifica y que cada nueva lectura me cambia o me da una cosa nueva. Y de hecho, creo que un libro, cuando vuelves a él después de un tiempo, cuando lo vuelves a releerlo, también tiene ese efecto catártico, ¿no? Casi podríamos decir. Bueno, no me quiero enrollar tampoco mucho. Eso ya lo iréis, creo que conociendo a lo largo de estas sesiones, que quizá yo tengo un problema que a veces me lío yo solo, empiezo a hablar de otras cosas que no tienen que ver, así que vamos a retomar el hilo para que esto tampoco se alargue en exceso, que creo que no es necesario, ¿no? ¿Qué os estaba contando? Os estaba contando, sí, que una de las cosas es que La rueda celeste, digamos, de alguna forma, es como esa novela no tan conocida de Ursula K. Le Guin y que merece muchísimo la pena. Y cuando yo la estaba, digamos, repasando para ver qué podía aportar en esta primera sesión, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es su estructura interna. Y no me refiero tanto a los capítulos, sino como a la narrativa dialogada. O sea, si os fijáis, muchísimos de los capítulos que posee La rueda celeste, que aparte no son en exceso largos, o sea, no son capítulos muy largos, yo diría que se asemejan mucho a la época en la que está escrito, en los años 70, ¿no? Porque luego sí, en los años 80, 90 se empiezan a hacer los capítulos más cortos, en plan influencia de la posmodernidad, pero eso es otro tema que no viene al caso. Pero tiene muchísimo diálogo. O
sea, los capítulos de la Rueda Celeste están prácticamente construidos a base, por lo menos los primeros, están construidos a base de líneas de diálogo entre personajes, principalmente entre George Orr y el Dr. Haber, o con Heather. Pero sí, hay muchísimo diálogo y es algo que se dice muchas veces en las escuelas si ves algo por aquí moverse, es una pequeña jaque que me está acompañando en esta primera sesión. Está aquí, ya tranquilita durmiendo. A veces se despereza. Bueno, como os decía, todas esas líneas de diálogo se corresponden a veces, piensas que puede llegar a ser incluso como muy guión, ¿no? Como muy... algo muy guionizable. Y de hecho, tiene... nos cuenta Alicia, dice, el hashtag que mencionas es LeoAutoresoft. Acabo de encontrarlo, sí, efectivamente, eso es, con el OCT. Así que hay todo como una especie de campaña entre diferentes editoriales, librerías y demás. Algo muy interesante, creo yo, que es, en el fondo, es reivindicar cualquier literatura de calidad escrita, en este caso por una mujer. Y creo que merece muchísimo la pena la campaña, ¿no? Por eso os decía yo un poco que nosotros nos hemos adelantado antes de octubre y con Ursula K. Le Guin. Como os decía, sí, digamos que la parte de diálogos de estos capítulos recuerda un poquito, o puede llegar a recordar un poco a la parte guionizable de la novela, y de hecho usa mucho métodos que se pueden entender como métodos de guión. Si os fijáis, al final de cada capítulo, Ursula K. Le Guin hace uso de lo que llamaríamos el cliffhanger, ¿no? Que es un término inglés, sobre todo usado principalmente en narrativa de guión, pero que viene principalmente de la literatura del siglo XIX, la literatura de folletín, la novela por entregas, que es el dejar al final de los episodios, es decir, de los capítulos, dejar el final a ver, aquí, que es que había alguien más que se nos había unido. Dejar el final, digamos, de los capítulos al lector, dejarle colgando, ¿no? Que es de alguna forma como nos pone Laura. Dice, lo que dices de métodos de guión sí lo pensé porque no simplemente tiene mucho diálogo como tal, sino que tiene muchas explicaciones, ¿no? Detrás del guión. A ver, que yo también tengo ese gato. Dice, detrás del guión que finaliza la intervención de los personajes, casi siempre describe la forma bastante extensa qué gesto ponen, lo que está pensando por detrás. Eso me pareció curioso en la forma de construir los diálogos. Efectivamente, sí, yo creo que todo esto es, digamos, este método narrativo que utiliza Ursula K. Le Guin, que se puede como asemejar mucho, como lo que estábamos diciendo, ¿no? de un guión, tiene mucho que ver por cómo se gestó o cómo se escribió la novela. Y es que La Rueda Celeste fue algo muy común en la época, fue escrita y fue presentada por entregas. Que no me salía la palabra, perdonad. O sea, fue como una novela de folletín, digamos, en una revista, y no sé si era cada 2 semanas o cada semana, un capítulo o parte de un capítulo, y entonces esta forma, esta estructura que
que imprimió a la novela de estos diálogos, de estos cliffhangers, ese mantener en vilo al lector hasta la siguiente entrega, es muy típico de este tipo de literatura que viene del siglo XIX, ¿no? Y de hecho en la época no es la única, vamos, no es la única ni mucho menos, y mucho antes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Herbert West, de Lovecraft, fue publicada también eh, por entregas, o incluso Asimov tiene algunas de sus obras de pequeños relatos también que se entregaron se publicaron por entregas. Yo creo que digamos, la parte más cercana, o sea, la parte más cercana, digamos, la obra más cercana en tiempo que se me ocurre es Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, que creo que algún compañero nuestro lo mencionó en el chat. Eh, y, y nos pone de nuevo. Eso me pareció curioso en la forma de construir diálogos, muy típico de Víctor Hugo, que precisamente creo varias veces en la cita inicial, sí, la de la serialización, sí, efectivamente, sí. De hecho, hay varios capítulos que la cita del inicio del capítulo es de Víctor Hugo. Bueno, esa es una de las razones en las que yo creo que por las que yo creo que usa esos métodos, ¿no? Al estar evidentemente destinado a periodizar, digamos, esa narrativa, pues tiene que haber un enganche, ¿no? Y en parte la narrativa por guiones también es algo que dinamiza mucho la lectura, la hace quizá más ágil y siempre deja pues con el gusanillo, ¿no? Deja con la curiosidad. Otro aspecto, por cierto, he mencionado Sin noticias de Gurb, me parece un libro fantástico y si no habéis tenido la oportunidad de leerlo, os lo recomiendo porque os vais a reír mucho con Eduardo Mendoza. Otro aspecto que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, bueno, quizás sí que tiene algo que ver con la ciencia ficción, porque Sin noticias de Gurb lo que nos cuenta es que un extraterrestre ha caído en la Tierra, ha caído justamente en nuestro país y entonces se esconde en Barcelona y le viene a buscar su compañero y empieza pues a conocer lo que es la sociedad, ¿no? Y sus reacciones y todo lo que ocurre es bastante gracioso. Sí. Sin noticias de Gurb. Bueno, otro aspecto de la Rueda Celeste que sí que me gustaría comentar y que habíamos comentado, de hecho, en los foros y en el chat muchísimo, es la parte distópica. Ya lo veremos después cuando hablemos un poco, cuando os cuente todas las lecturas que vamos a tener en el club, pero la parte distópica en la Rueda Celeste quizás no se ve mucho. Bueno, no se ve mucho, pero sí que a mí me interesaba de alguna forma tanto poner, por un lado, digamos, la parte de las distopías, o empezar con ciencia ficción, las distopías al principio, digamos, del curso, para que nos entendamos, ¿no? Por un lado tenemos La Rueda Celeste, por otro lado tenemos el próximo libro, la próxima novela, que os hablaré después, que es Cuchillo de Agua, de Paolo Bacigalupi, y después tendremos Fahrenheit 451. Estas tres, digamos, esa es la triada de distopías que son a cada cual distinta y cada cual de una temática, digamos, un tipo de distopía, para que nos entendamos, distinta, que abren
el género de ciencia ficción o ciencia ficción especulativa con las distopías, que creo que es bastante interesante y creo personalmente, ya me diréis qué opináis vosotros, que las distopías hoy la verdad es que hacen mucha falta, ya sean distopías que tengan que ver con el cambio climático, que tengan que ver eh, con, con, con la política, bueno, con cómo se forma la sociedad, ¿no? Que eso es lo que veremos, digamos, en la próxima novela. O el control de la ciudadanía, ¿no? Que eso es el control de las ideas, también por ahí vamos. Bueno, en cualquier caso, la parte distópica de La Rueda Celeste al principio parece que no está ahí, pero porque son como sutiles, ¿no? Son como pinceladas sutiles que da Ursula K. Le Guin. En primer lugar, tenemos el control ciudadano, que podríamos hablar el control ciudadano en cuanto a los fármacos, en cuanto a los medicamentos. Después tenemos también el impacto, esa peste, ¿no? La peste que se crea creo que, bueno, a estas alturas, creo que sí que podemos hablar, ¿no? De toda la peste que hay en toda la novela, ¿no? En ese control de la superpoblación, la peste, el impacto posterior y demás. Y una cosa que a mí me gusta mucho es en la parte final se ve sobre todo cómo de alguna forma se controla a la población y además son otros ciudadanos los que ejercen el derecho de eutanasia. Pero no solo no eutanasian ellos mismos, sino que sacrifican a otros ciudadanos porque tienen enfermedades que consideran malignas para la sociedad en general, ¿no? Ahí es donde se van viendo los pequeños apuntes distópicos y que tiene la novela, bueno, y luego toda la parte, digamos, porque la distopía también la podemos entender como que el mundo no es perfecto. Bueno, si fuese perfecto también creo que sería bastante aburrido, ¿no? Y quizá no nos tenemos que ir tampoco a los extremos, ¿no? Un término medio no estaría mal para el mundo de ahora, pero bueno, como eso no puede ser, en el mundo de la novela, evidentemente el mundo tampoco es perfecto, es bastante destructivo, diría yo. Y bueno, no sé hasta qué punto compartís, que esto de hecho lo hemos hablado mucho en el foro en la parte de distopías, y no sé hasta qué punto vosotros veis también ese, digamos, esa forma, ¿no?, distópica en la novela, ¿no? No sé hasta qué punto estáis de acuerdo conmigo. Para continuar, yo sí que me gustaría hablar un poco de la evolución de los personajes, ¿no? De cómo... ay, Dios. de cómo los personajes evolucionan muchísimo a lo largo de la novela, pero muchísimo. O sea, vemos al principio a un George Orr que es un hombre apocado, es un hombre dócil, que de hecho tiene fobia de los cambios. Y hablábamos compañeros, ¿no? Todos en el club, de si se trataba más de una maldición o un don el hecho de que George Orr tuviese ese talento de, con sus sueños, manipular la realidad. Y la cosa estaba un poco dividida. O sea, sí es verdad que se hablaba de manipulación, o sea, perdón, se hablaba de maldición, pero se hablaba también de un don al que no estaba, digamos, preparado. ¿Y por qué es una maldición? Porque no la usaba Orr para su propio beneficio, quizá, o a lo mejor también es un don y una maldición al mismo tiempo. Esas eran un poco la batería de preguntas que nos hacíamos en cuanto a si el personaje de George Orr tenía un don o una maldición por ese talento suyo tan particular, ¿no?
Em, yo diría que es una maldición, porque por mucho que, y creo que la novela lo que nos enseña de alguna forma es que por mucho que quieras, cambiar el mundo, em, ojo, ojo, ten cuidado porque no es nada sencillo, no es nada fácil y lo que quieras cambiar va a modificar a otra cosa que la querías dejar como está. Entonces, en parte por eso, yo sí, no me gustaba, o sea, no me gustaba, no me terminaba de quedar claro que fuese un don. Yo creo, sinceramente, que para nada, o de hecho, en el fondo, si es un don, es algo bastante con mala baba, ¿no? Que tiene como esa doble visión o ese doble filo, ¿no? De alguna forma. Em, Pero sin embargo, como os decía, los personajes evolucionan muchísimo, ¿no? Y Or es uno de ellos. Or, al principio es un hombre prácticamente, un hombre gris, ¿no? Lo llamaríamos. Es un hombre que además no tiene ninguna motivación. Y creo que esto es importante, ¿no? Para conocer al personaje. No tiene motivación que le lleve a actuar, ¿no? Porque esa es una de las, digamos, de las máximas de las distopías, ¿no? Que ese individuo, de alguna forma, tiene que actuar y rebelarse contra el sistema. Y Or no tenía absolutamente ningún tipo de motivación, ¿no? Era una auténtica lástima, ¿no? Porque además no actuaba tampoco como un creador, ¿no? Que es lo que os comentaba antes. La cuestión es que de alguna forma lo que nos ha enseñado el devenir de la novela es que Or evoluciona y mucho además. O sea, se convierte de repente en un ser que se enfrenta a sus propios miedos, que se enfrenta a su opresor, podríamos decir, que es el doctor Haber, ¿no? Llega un momento en que sí se enfrenta a él, cuando hasta entonces tenía tanto miedo que en un momento de la novela le lleva a desaparecer, a huir, ¿no? Del mundanal ruido, ¿no? Podríamos decir. Y para mí creo que es uno de los personajes, diría que es el personaje que más evoluciona, que más cambio drástico pega. Luego los otros dos personajes principales, por un lado está el doctor Haber, que al principio no sabemos muy bien de qué pie cojea, aunque luego vemos claramente que es un tremendo y cruel manipulador, y que puede ser que tenga como buenas intenciones, pero finalmente vemos que no. Vemos que no. Y ese final que tiene el doctor Haber, que habéis comentado mucho, ¿no? En los foros, a mí me llama muchísimo la atención. El doctor Haber, creo, o yo interpreto de esta forma, yo interpreto que ese final del doctor Haber, lo que ocurre es que dice Alicia, dice, yo creo que Haber es un manipulador desde el principio. Sí, sí, la verdad es que Haber sí que se nos presenta, cuando digo que no se sabe muy bien de qué pie cojea, porque tú al principio, cuando lees que está, digamos, eh, que está en su consulta, ¿no? y que va, digamos, la primera sesión de sueños, de hipnosis al sueño que le hace a Or, es como bastante, cuando todavía no sabes si creérselo, casi como que empatizas con él por la incredulidad, ¿no? Nos dice Alicia también, dice, tú dices a George en su propio beneficio, sí, efectivamente, pero claro, al principio como que no sabes muy bien si se lo termina de creer, si realmente utiliza a George en su propio beneficio, porque al principio, no sé si os acordáis, que creo que dice Alejandra, dice, y se va emborrachando, sí, emborrachando cada vez más de ese uso de George. Efectivamente, sí, sí, digamos que se viene arriba. O sea que el, el doctor Haber llega un momento en que ya no es el amable, o
da la imagen de amable terapeuta o psicoanalista, o como lo queráis llamar, ¿no? Llega un momento incluso que le exige, ¿no? Y hacia el final de la novela se ve mucho, ¿no? Le exige a George como qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, lo que hay que hacer para pasar ese talento suyo, ¿no? Al aumentador, ¿no? A la máquina esta y demás, y poder implantarlo en otros seres humanos, que al final significa implantárselo a él mismo. Él lo que quiere es robarle, ¿no? De alguna forma ese poder, ¿no? Y creo que el problema de Haber es justamente quizá lo que dice Alejandra, que tanto poder al final le consume y le corrompe, ¿no? Que es quizá las escenas finales de la novela es lo que le pasa, ¿no? O yo lo interpreto así, que de hecho ya no solo por esa famosa palabra que le sugiere Or, porque se le ha dicho un alienígena, etcétera, sino que el poder le termina corrompiendo y de alguna forma devastando a sí mismo, ¿no? Igual que, porque yo no sé hasta qué punto, no sé, ya me diréis vosotros qué pensáis, yo no sé si esa palabra final que le sugiere el perenne o algo así, esa palabra le provoca la pesadilla o le provoca el descontrol. Esa pesadilla final que es lo que destruye el mundo, etcétera, ¿no? No vamos a tampoco para las personas que quizá no se lo hayan terminado de leer, tampoco es cuestión de estripar, ¿no? Pero sabéis por dónde voy, ¿no? No sé qué pensáis si esa palabra es el detonante o de alguna forma es simplemente eh, un hipnotizador más para que se quede como encerrado en su propio sueño. No lo sé, dice Laura. La interpretación que yo hago del cambio de Haber es que cada vez se mueve más hacia la parte oscura del yin-yang, ¿sí? Y por eso cada vez va más hacia el caos todo. Pues una interpretación, la verdad es que muy interesante. Que todo el libro está muy recorrido por el taoísmo, sí, efectivamente. Sí, esa es una de las partes fundamentales de la novela. Y esa es una de las partes que a mí me gustaba mucho cómo se estaba desarrollando en los foros. Porque, porque ahí muchos de vuestros compañeros sí es verdad que empezaron a dar como pequeños matices del taoísmo, que a mí es simplemente muchos se me escapan, ¿no? Y ese taoísmo que al final como que se basa en la no intervención, en la naturaleza inmutable, corregidme si me equivoco. Continúa, dice Laura, dice, y Or es la parte equilibrada, cuando le explica esto, de que es 50% de todas las personalidades. Es cierto, llega un momento en el que el doctor Haber como que le echa en cara, entre comillas, que él no, en las escalas de medición, él no está ni en una cosa ni en otra. No, tranquila. No, dice Laura, que sí, esto ya se dijo sí, no te preocupes porque justamente para eso hacemos las sesiones también como un resumen de todo lo que se ha dicho y para explotar aún más la novela si cabe y desgranarla, ¿no? O desgajarla entre todos. Efectivamente, sí, o sea, llega un momento en que Haber le explica, le echa en cara eso, que si en las escalas de medición él está un poco como en equilibrio, ¿no? El aurea mediocritas, ¿no? Que decían los romanos. Y sí es verdad, justamente quizá ese equilibrio que tiene Or es lo que hace, de alguna forma, pues que prácticamente se mantenga en la cordura, entre comillas, porque claro, si os paráis a pensar, después de
después de cada sueño tiene esas memorias múltiples de mundos anteriores, claro, conservar la cordura con eso puede llegar a ser complicado, ¿no? Quizás es quizás es lo que el doctor Haber no puede. Quizá el doctor Haber simplemente explota de alguna forma. Para que nos entendamos, su mente, ¿no? Otra cuestión que sí que me gustaría... bueno, estábamos hablando, claro, de cómo los personajes de alguna forma evolucionan, ¿no? Haber, sí es verdad que a lo mejor se mantiene un poco mutable hasta cierto punto, hasta que su carácter, digamos, de alguna forma un tanto, ¿cómo decirlo? Su carácter manipulador ya se empieza a convertir en algo déspota. Luego está evidentemente el personaje femenino de Lelache, Heather Lelache, que a mí me encanta, me encanta el papel de Heather, como de hecho al principio se nos presenta como, creo recordar, como una especie de viuda negra o algo así, y después se convierte en el amor verdadero de Orr. Aunque es una historia un tanto triste, ¿no? Una historia truncada y una vuelta a empezar. Que eso luego iremos con más atino explicando un poco o intentando explicar un poco el título. El título de la novela, me refiero. Y otro, digamos, y otro de los grandes personajes, para mí, no sé qué pensáis, uno de los, como colectivo, son los alienígenas. Para mí los alienígenas que aparecen en la Rueda Celeste son fundamentales y su papel creo que es fundamental, de alguna forma. Una de las preguntas que yo planteaba era que si si los alienígenas existían de antes y habían sido atraídos por el sueño de Orr o habían sido creados de cero por el sueño de Orr. Y esa ambigüedad que nunca se sabe y nunca se desvela en la novela, que es la que nos puede dar pie, ¿no?, a especular o hacer conjeturas, creo que es lo maravilloso de la Rueda Celeste. Porque los alienígenas está claro que tienen un papel fundamental. Y tienen un papel fundamental no solo en la trama, sino en cómo se va a desarrollar después, digamos, el mundo que queda después de la novela, para que nos entendamos. O sea, quiero decir, ellos asumen parte del comercio, se van integrando en la sociedad humana y conocen, además bueno, aparte de que tienen ese problema, digamos, comunicativo, que en el fondo muchos seres humanos también tienen, el problema comunicativo les hace incluso más interesante, porque sabemos que ellos tienen más conocimiento del que pueden transmitir, ¿no? En el momento en que Iaclu es una palabra, un término con el que se refieren a Orr, o le llaman así, o le llaman a su poder, en ese momento ya sabemos que saben mucho más de lo que nos están pudiendo decir, ¿no? Porque además ellos son una especie totalmente pacífica, o eso dan a entender. Y ya os digo, a mí realmente los alienígenas son para mí un cuarto personaje, ¿no?, fuera de esa tríada formada por Orr, Heather y Haber. Y además con esa simbología, ¿no?, porque Ursula K. Le Guin los describe muchas veces como tortugas y como símbolo de longevidad, ¿no?, de alguna forma. Bueno. Y también creo que son unos personajes, evidentemente, que evolucionan, ¿no?, desde su primera incursión en la Luna, un tanto destructiva sin querer, luego cómo aterrizan y demás, ¿no? Y luego cómo se convierten al final, los salvadores de Orr, ¿no?, entre comillas, o los salvadores
del mundo, porque gracias a... Bueno, no sé qué, qué pensáis vosotros. Y mientras os lo pensáis y me comentáis más cositas, sí que me gustaría, digamos, terminar diciendo un poco de la novela. Lo del título, que yo lo comentaba. Yo creía que quizá iba a haber más respuestas en cuanto al título. El título es que crea confusión. Creo, ¿no? Creo que la rueda celeste puede llegar a crear confusión. Yo lo que pienso cuando leo la rueda celeste, no sé si... Porque, bueno, además, esa rueda celeste, bueno, no hemos hablado de cómo son, de cómo la novela al final lo que nos está... ahora vamos al título, que me acabo de acordar. La rueda celeste al final, la novela en sí, lo que nos está intentando explicar son cómo pueden llegar a ser las soluciones al mundo. ¿Cómo puede ser la solución a la superpoblación? ¿Cómo puede ser cómo puede ser la solución al racismo, ¿no? Con cambiar a todos los seres humanos el color de la piel, ¿no? De alguna forma. Me vais a disculpar, nada, un segundo, porque la pequeña... Sí. Perdonadme, pero la pequeña gata, la pequeña compañía de esta sesión estaba intentando, quería salir de la habitación. Bueno, en cualquier caso, lo que os comentaba. Cómo de alguna forma soluciona la superpoblación matando prácticamente a la mitad. Cómo soluciona el racismo, convirtiendo a todos los seres humanos en una mezcla de gris, ¿no? ¿Cómo soluciona el control de las enfermedades? Bueno, el control de las enfermedades que aparte de con esa peste, luego está con esa especie de eutanasia obligada, ¿no? De todo aquel que tenga, por ejemplo, un problema cancerígeno, es prácticamente mejor matarlo, ¿no? Es lo que nos llega a decir. Y cómo soluciona el problema de las guerras con todo el tema de la aparición de los alienígenas. No sé qué pensáis, pero creo que para mí este es como el mensaje, digamos, principal de la novela. Me gustaría saber qué opináis vosotros, ¿no? Pero creo que quizá que ese punto de cuidado con lo que deseas, cómo solucionas los problemas del mundo, que en el fondo son las inquietudes de Ursula K. Le Guin, esos problemas que ya estaban en los años 70 cuando se escribió la novela y que ahora no solo no han desaparecido, sino que se han hecho todavía mucho más fuertes. Por ejemplo, ahí tenemos el problema racial ahora mismo en Estados Unidos, el problema de las guerras que nunca ha parado, aunque parece que estemos como en periodo de paz, ese periodo de paz no existe. El problema de la superpoblación es algo que cada vez va a más. Y bueno, evidentemente las enfermedades. Las enfermedades es algo que acompaña al ser humano en todo momento, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora, por desgracia, ¿no? En cualquier caso, creo yo que el verdadero sentido de la novela es, digamos, toda una metáfora para para mostrarnos las soluciones al mundo y que ninguna solución va a solucionar, ¿no? Quizá es una visión, no sé si es una visión, que además unida, ¿no? a ese taoísmo que lo inunda todo, ¿no? Pero yo creo que quizá es una solución, es una cuestión. Nos dice Laura, dice, todas las soluciones a los problemas eran un poco mano de mono. Sí, bueno, sí, no sé si, claro, supongo que te refieres al relato, ¿no? De la pata de mono, no sé si va por ahí. Pero sí, es cuidado con lo que deseas, porque al final puede convertirse en realidad, ¿no? Sí, esa es.
Sí, ese quizá es el verdadero problema, ¿no? Y por último, sí que me gustaría hablar del tema del título, ¿no? De cómo siempre sale algo mal, ¿no? Nos dice Laura, efectivamente. El problema del título, que antes os decía que en inglés hace referencia al torno, ¿no? Que no para de girar, yo no sé hasta qué punto, eso es una impresión mía. Dice Alicia, no son un poco ¿no son un poco catastrofistas todas las soluciones que se destilan? Si la solución a la superpoblación es cargarse a la mitad de la gente, da un poco de miedo. Efectivamente, pues sí, por desgracia, da un poco de miedo. Pero claro, es una de las soluciones que nos propone, sí, quizá yendo al extremo. El problema de la rueda celeste es que vemos todos los extremos. Vemos el extremo de un hombre que no hace nada, que es el caso de Orr, o un hombre que tiene miedo a la responsabilidad porque modifica la realidad, y vemos el extremo del hombre manipulador, ¿no? Y de hecho, es tan horrible ese momento, esto me estoy acordando, por ejemplo, en el momento en el que desaparece Heather. Desaparece Heather porque desaparece el tema racial. O sea, no, sí, efectivamente, Heather al ser negra, cuando viene de repente la solución esta súper extrema de que todos tengan el tono gris, es cuando se va todo al carajo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y por desgracia, Heather desaparece. Y creo que es un momento bastante traumático en el libro, aunque Orr como que lo termina de alguna forma asumiendo, se resigna, ¿no? Se resigna tristemente porque a lo mejor está acostumbrado a resignarse a esos cambios que son continuos. Cada vez que sueña, pum, cada vez que sueña, pum. En fin. Y lo que os comentaba un poco del título de La Rueda Celeste es porque yo creo, no sé hasta qué punto puede ser real o no, pero mi impresión es que quizá tiene que ver con un término o con el concepto medieval de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, que continuamente va girando, es un símbolo del azar del destino, de la bueno, de lo aleatorio, de lo aleatorio del azar, de lo aleatorio del destino, etc. Y de hecho, por ejemplo, eso lo vemos en la letra del poema del poema medieval del siglo XII o XIII, creo que es el de Carmina Burana, ¿no? O Fortuna. Pues ahí se refleja muy bien. Habla de esa rueda de la fortuna que está en constante movimiento, en constante cambio. Y creo que justamente cambio, porque dice, justamente el poema lo que nos habla es que la fortuna cambia como la luna de que va cambiando las fases, ¿no? Joder, es que siempre estás cambiando. Y creo justamente que tiene que ver con el título, ¿no? Que esa rueda celeste en realidad es la rueda de la fortuna que está en continuo movimiento porque es el movimiento de los cambios en la realidad que produce Orr. Seguramente hay algo que se nos escapa o que se me escapa a mí personalmente en cuanto a algún término que tenga que ver con el taoísmo, con la filosofía oriental, que sabéis que está imbuida en la novela. Pero creo que va un poco por ahí, ¿no? El movimiento constante de los cambios. Dicho esto, mientras vosotros me dais vuestras impresiones sobre la novela, sobre lo que os ha parecido, yo os voy a dar un repaso rápido, digamos, de todas las lecturas que vamos a tener en el curso. Digo rápido porque tampoco estas sesiones tampoco se nos van a alargar mucho, ¿no? Os decía, hemos tenido la... Os leo, o sea que si escribís, os leo. Hemos tenido La Rueda Celeste, que a mí personalmente me ha parecido, volver a releerla ha sido una maravilla. He disfrutado mucho con ella, he aprendido con todo, con cómo la habéis desgajado,
a mí me ha parecido maravilloso. Bueno, otra cosa, antes de que se me olvide, la rueda celeste. Eso justamente creo que alguien lo comentaba en los foros, que ese movimiento circular, ese movimiento cíclico de la rueda, de la fortuna, de esa rueda celeste, es lo que se ve, por ejemplo, en la relación entre Or y Heather. Es una continua relación que vuelve a empezar. Cuando da la vuelta, vuelve a empezar. Digamos que se corta por las cuestiones de que se corta, que no lo vamos a desvelar, ¿no? Del todo, aunque ya lo hemos dicho, pero bueno. Y después se vuelven como a reencontrar, ¿no? En ese nuevo mundo. Pero bueno, es la visión de que muchos de los aspectos de la novela son cíclicos y que tienen que ver con ese movimiento de torno o ese movimiento de rueda. Dicho esto, mientras me ponéis vuestras impresiones de la novela, que estaré encantado de compartir, os cuento. Vamos a tener muchas novelas en este curso. Las primeras van a ser estas 3 distopías, contando La Rueda Celeste, Cuchillo de Agua, que tiene un poco una estética que a mí me encanta, un poco la estética desértica, un poco a lo Mad Max, que ya veremos. Sí que os pido, quizá el libro que nos toca la semana que viene, el libro que vamos a empezar, Cuchillo de Agua, es uno de los más largos del club. Entonces, sí que os pediría que intentaseis más o menos buscar los huecos para ir leyendo y para ir más o menos todos a la par. En 3 semanas podríamos alargar, son 500 y pico páginas, creo. Podríamos alargar, podríamos ver cómo van las lecturas entre todos, pero bueno, yo creo que si nos ponemos además la historia, creo que engancha mucho y es lo importante, y tiene unos personajes muy potentes y una historia maravillosa. No os voy a contar, digamos, la sinopsis en sí, más que nada porque los pequeños apuntes de sinopsis los tenéis en la pestaña de lecturas, ¿no? Y ahí sí que podéis ver un poco más o menos de qué va. Después tendríamos Fahrenheit 451. ¿Qué ocurre con Fahrenheit 451 y la novela siguiente, que es La Feria de las Tinieblas? Ambas son de Ray Bradbury. Es porque al tener la oportunidad de este club en este año tan compulso, podríamos decir, no podía dejar pasar la oportunidad de celebrar el centenario de uno de los maestros de la ciencia ficción, que es Ray Bradbury. Entonces, mi idea es celebrarla de esta forma, leyendo todo un clásico y toda una obra archiconocida de Bradbury y una obra un poco menos conocida, que es La Feria de las Tinieblas, que ya no tira tanto a la ciencia ficción, sino que tira más al, podríamos decir, no exactamente lo fantástico, lo sobrenatural, un poco el terror. Y creo que es algo muy, muy, muy recomendable. Tendremos a alguien que venga a hablarnos o sea, que esté aquí con nosotros en la sesión a hablarnos de Bradbury para celebrar su centenario por todo lo alto, ¿no? Luego también tendremos, me lo he apuntado un poco así la chuletilla, porque, bueno, pero luego también tendremos, por ejemplo, después de la Feria de las Tinieblas, no sé si os habéis fijado, podéis ver, digamos, las fechas en las que están programados los libros. Hay un hueco porque todavía queda ahí una novela que ya veremos. No os quiero adelantar mucho, pero muy posiblemente la novela en cuestión sea de una de las más grandes autoras españolas, tanto de ciencia ficción como de fantástico, que están que están vivas, iba a decir, ¿no? O sea, quiero decir, es una de las grandes autoras y que seguramente la tendremos aquí en entrevista, así que, pero de momento no voy a decir nada más. Cuando llegue el momento lo anunciaré y seguro que os gusta, seguro. Después, en finales de diciembre y principios de enero, tendremos La Casa Infernal, que es una de las obras maestras de Richard Matheson. Yo soy un fan
incondicional de Richard Matheson. Eh, y me encanta, ¿no? Y me encanta. Y entonces, sí es verdad que Soy Leyenda era como volver a meter un clásico, pero La Casa Infernal creo que es uno de los más grandes, una de las más grandes obras de terror en cuanto a casas encantadas. Y creo que vamos a disfrutar muchísimo, porque además se desarrolla en Navidad y nos toca leerlo en Navidad, así que vamos a tener ahí el punto perfecto, ¿no? El punto perfecto para pues justamente para disfrutar de la lectura en ese tiempo festivo que parece todo muy bonito y que también hay cosas tenebrosas, ¿no? A las que asomarse, ¿no? Casas a las que asomarse. Y más ahora que dentro de una semanita o así, o de 2 semanas, se va a estrenar La Maldición de Bly Manor. Ya sabéis, la nueva serie de Mike Flanagan en Netflix que tiene que ver con la adaptación de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, con casas de fantasmas y demás. Nos dice Alicia, respecto a la novela, me ha sorprendido para bien. No conocía a la autora. Sobre distopías he leído algunos libros de Atwood, pero no Ursula K. Le Guin, si es verdad. Atwood, que es como siempre se le suele considerar la gran maestra, ¿no? Con El cuento de la criada y tantas otras obras que tiene Atwood, Margaret Atwood, canadiense, creo que recordar, ¿no? Dice sí, la otra adaptación de Una Vuelta de Tuerca es buenísima, no sé si la mejorará. Bueno, pues no conozco, la verdad, no sé si te refieres en película. La verdad es que no lo sé, no lo sé. Yo creo que no la he visto en película. Sí es verdad que el mismo director y creador es el de La Maldición de Hill House, que se consideró y se considera, yo creo, que una maravillosa serie. Y entonces ahora como que está un poco con los prejuicios, ¿no? De a ver si esta va a ser mejor. Va a ser distinta, eso por supuesto, y creo que tenemos que entrar en ella viéndolo. Así que nada, creo que el día 9 de octubre se estrena, algo muy recomendado. Pero bueno, y veremos, nosotros aquí en el club tendremos La Casa Infernal, que ya os digo que es una de las grandes obras de terror yo diría de todos los tiempos, ¿no? Junto con otras grandes obras que hay ahí, evidentemente, que no podríamos parar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener El sigilo de Ismail Martínez Biurron, uno de los autores nacionales que más que digamos está en activo y que nos va a deleitar, ¿no? Con este thriller de terror. Le tendremos en entrevista, así que será muy, muy maravilloso hablar con él y que nos dé su visión. Tendremos también Verano de Miedo, la obra ganadora del premio Minotauro de Carlos Molinero, que también estará aquí con nosotros dándonos su visión como creador, que además él, ya sabéis, si no conocéis a Carlos Molinero, él es ganador, bueno, es galardonado con Goya al mejor guión original, si no me equivoco. Y estará aquí con nosotros dándonos su visión de su novela, de una novela, vamos a decir, una novela especial de vampiros con un toque adolescente. No sé si él estaría de acuerdo en esta definición, pero creo que será fantástico leerla, ¿no? Tendríamos ahí también a Buscando a Jake de China Miéville. De China, a mí, que es como, digamos, uno de los maestros, nos dice, continúa Laura, dice, la adaptación que decía se titula Suspense. Estaba buscando el título en español, The Innocence, en la original. Es de Jack Clayton del 61. Pues no he tenido, fíjate, no conozco la versión. Creo que me suena algo de haber visto imágenes de una adaptación antigua, puede ser, pero no la he visto, no la he visto.
Así que será interesante, desde luego, ¿no? Será muy, muy interesante. Como os decía, de China Mieville en un primer momento, que es como uno de los grandes maestros de ese fantástico Weird, sí, quería poner en un primer momento, me viene muy arriba y quise poner La estación de la calle Perdido, pero es un enorme libro. Laura nos recomienda la película de Jack Clayton, Suspense, muy buena, dice, pues la veremos, desde luego. Sí, sí, ahora que justo antes para abrir boca con la adaptación nueva. Y como os decía, no he metido la estación de la calle Perdido porque es un libro demasiado extenso, estamos hablando de unas 800 páginas, y igual pasa, y tenemos a Buscando a Jake y otros relatos del autor, que es como para abrir boca del autor para todos los que no conozcan, y para todos los que lo conozcan deleitarse con estos cuentos que no son muy conocidos. Y luego, desde luego, tenemos también Filos Mortales del gran Joe Abercrombie, que, como sabéis, es el gran maestro de la grimdark, ¿no? De la fantasía oscura. Y que tendremos a algún experto para hablar de Joe Crombie, porque creo que se lo merece bastante, ¿no? Por cierto, si tenéis oportunidad, buscar por YouTube o en algún lugar en la biblioteca de Joe Abercrombie. Es coleccionista de libros y tiene una biblioteca que es una auténtica pasada, de estas que tienen hasta escalera para moverse a través de las estanterías. O sea, es impresionante verlo. Tendremos por ahí entre medias un libro que todavía no está tampoco anunciado, pero que lo anunciaremos más adelante, lo anunciaré, que tiene que ver, porque leeremos algo de ficción weird, tiene que haber algo de ficción weird en el Club Sui Generis, no podía ser de otra forma, y que ya veremos exactamente qué es eso de la ficción weird, porque es algo bastante particular, vamos a decir. Y terminaríamos pues con el Zoo de Papel del gran Ken Liu, que es, como ya sabéis, uno de los grandes nombres de la ciencia ficción actual, junto con Ted Chiang, por ejemplo, u otros tantos, ¿no? Ken Liu, además, él es de origen oriental, pero no sé si nacido y criado enteramente en Estados Unidos, pero bueno, tiene esa inquietud de la identidad humana, que lo transmite en sus obras, y que en esta antología, que es el Zoo de Papel, vamos a disfrutar muchísimo, porque tiene un punto de realismo mágico, fantasía, ciencia ficción, todo mezclado, que nos va a hacer chiribitar los ojos, ¿no? Además, el Zoo de Papel es una de esas obras que se mantienen como en el gran pedestal, porque ha ganado el premio Nebula, el premio Hugo y el Fantasy Award. O sea, es bastante raro que una sola novela gane estos tres grandes premios del género, ¿no? De la literatura del género, de la fantasía, de la ciencia ficción, etc. Y bueno, terminaríamos un poco con unas dosis de novela negra, con El cuarto mono de J.D. Barker, una auténtica revisión de la novela negra, de la novela policíaca, de la novela de detectives, que creo que merece muchísimo la pena, de un autor que está pegando muy, muy fuerte, se está convirtiendo en bestseller si no lo es ya. Y terminaríamos con un guiño de humor, un guiño bastante simpático, que es Orígenes secretos, de David Galán Galindo, que es la novela en la que está basada su propia película, que hace poco se estrenó en Netflix, Orígenes secretos, sobre el mundo de los superhéroes aquí en Madrid. Así que no podía ser, ¿no?, de otra manera terminar, además, con un punto de friquismo que merece, creo personalmente, que merece mucho la pena. Dice Alicia, me encanta la selección de libros, me alegro mucho, Alicia. La verdad es que yo creo que vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a tener un curso bastante lleno y no vamos a parar de leer, que creo que es lo bonito, que en tiempos a veces de dificultades,
¿por qué no decirlo? Viene bien a veces evadirse y a veces centrarnos centrarnos en el día a día, pero tener un rincón al que acudir en la literatura, que creo que es una de las cosas que nos enseñan y que nos enseñan mucho, que nos aportan muchísimo, ¿no? Así que me alegro de verdad mucho que os gusten la selección de libros y en el fondo, bueno, una de las cosas que no he dicho y que sí que me gustaría apuntar antes de que ya os deje la palabra a vosotros si queréis culminar, es que sí es verdad que celebramos el centenario de Bradbury, pero no nos olvidemos de que hay más centenarios este año, ¿no? Por ejemplo, entre ellos, bueno, centenario, no estoy seguro si es centenario, pero desde luego es, bueno, el de Benito Pérez Galdós, por supuesto, una de las grandes plumas afiladas, además afiladas plumas de la literatura española, maravillosa. Decía Valle Inclán de Benito Pérez Galdós, con esa voz así tan particular que tenía Valle Inclán, que decía que sus novelas olían a cocido, ¿no? Porque retrataba a la perfección la sociedad madrileña de los años, de principios de siglo, ¿no? Dice Laura, dice, muy interesante selección, aunque después de pasar la autora es octubre, tal vez falta alguna autora más. Es una de las, sí es verdad, y tienes toda la razón, Laura. Lo que os decía es que, por ejemplo, a principios de diciembre sí que vamos a tener a una de las autoras más potentes, más potentes, que ya os desvelaré más adelante. Sí es verdad, por ejemplo, que luego yo invitaré aquí a muchas expertas también, ¿no? Que creo que también en parte es una forma de reivindicar. O sea, que tendremos aquí entrevistas, me refiero, con ellas. Así que, pero sí es verdad que nos falta alguna autora más. Y, y poco más, dice Mariola. Dice, me parece muy interesante la propuesta, me ha gustado mucho Leín y sus entrevistas son muy interesantes. Sí, no, la verdad es que si tenéis la oportunidad de bucear un poquito en la red y buscar a Úrsula K. Le Guin, lo que decía sobre todo de esta novela, hay por ahí por internet hay una que de hecho os dejé un extracto en la parte de guías de lectura de una de sus entrevistas respecto a esta novela en la que decía que los personajes acudían a ella y le hablaban, y creo que es una aportación muy interesante y de hecho ella dice de alguna forma algo así como que la novela va de cómo la realidad al final es la que es y supera al ser humano, ¿no? Algo así decía, tampoco me hagáis mucho caso porque no lo recuerdo muy bien, pero sí. Otro gran centenario que no se me olvide, que os comentaba, es el centenario de Bradbury, Benito Pérez Galdós, y el otro gran centenario, no estoy seguro de que sea centenario, pero sí que aniversario, es el de Miguel Delibes. Miguel Delibes. Claro, sí, tenéis, sí, sí, toda la razón. Estaba pensando, Miguel Delibes es de nacimiento y Benito Pérez Galdós de fallecimiento. Y de Ray Bradbury también de nacimiento, creo recordar. Pero bueno. Y poco más, poco más. Esas serían todas, como si fueran pocas, esas serían todas nuestras grandes lecturas de este curso. Y creo que hasta aquí llegaría nuestra sesión. Ahora sí que os paso un poco la batuta a vosotros si queréis comentar algo de la novela. En cualquier caso, os recuerdo que seguiremos hablando de la novela en el club hasta el lunes, porque claro, la fecha es hasta el lunes y todavía hay gente que no nos ha terminado la novela que yo les
les encomiendo mucho a que disfruten de ella, como todos hemos disfrutado, y que nos dejen sus impresiones, que creo que es lo que os decía al principio, que entre todos hagamos de este club como un poco un rincón de encuentro entre lectores, obras y autores, ¿no? Y que nos empapemos unos y otros de las opiniones de los demás, que al final lo que hacen es abrirnos un poco más la mente. En cuanto a la novela, quiero decir, la novela de turno. Os recuerdo que estaremos hasta el lunes hablando de La Rueda Celeste. Sí que me gustaría ver allí vuestras impresiones. Por ejemplo, lo que he comentado del título, no sé hasta qué punto. Esta charla, esta primera sesión queda grabada y la subiremos y la pondré en alguna pestaña en el club para que para que todo aquel que no haya podido estar pueda hacerlo. Y sobre todo eso, que la semana que viene empezamos con Cuchillo de Agua de Paolo Bacigalupi, que es un libro bastante especial, vamos a decir. Una novela que va a ser bastante cruda, creo que en algunas partes, pero que merece la pena mucho leerla. Y poco más. Si tenéis alguna cuestión, adelante. Si no, nos iríamos despidiendo. Espero que hayáis disfrutado de esta primera sesión. Más o menos las sesiones más o menos serán esto, pero sí que me gustaría que hubiese más dinamismo. O sea, que vosotros habléis más, no solo hable yo. Espero que os haya gustado, como más o menos como hemos desgranado la novela, cómo hemos hablado de ella, todo lo que hemos sacado en claro o no. Y ya te digo, ya os digo, sobre todo lo más importante para mí es que igual que en el club, os digo que espero que estéis a gusto, aquí también. Así que poco más. Como veo que tampoco hay mucha actividad en el chat, pues nos despedimos. Y hasta que nos volvamos a ver, que bueno, evidentemente nos vemos todo el día en el club, ¿no? De alguna forma nos vemos, ¿no? O nos leemos, mejor dicho, que queda incluso más bonito para un club virtual de lectura. Hasta que nos volvamos a leer, hasta que nos volvamos a ver por aquí, por esta parte, pues es que lo único que me queda deciros es que tengáis muy buen final de semana, muy buen fin de semana, y que tengáis muy buenas y felices lecturas. Muchas gracias.